La Navidad es esa época de alegría y luz, pero también una temporada en la que lo inexplicable y aterrador se asoma entre las sombras. No todo en estas fechas es calidez y celebración. En ocasiones, detrás del sonido de los villancicos y el resplandor de las luces, algo siniestro se esconde. Hoy te traigo historias reales sacadas de los rincones más oscuros de Reddit. Relatos que han dejado a más de uno con la piel de gallina. No te confíes. No todas las luces del árbol iluminan lo que esperamos y no todas las visitas nocturnas son de Santa Claus. Puede que después de escuchar estas historias no vuelvas a mirar la temporada navideña de la misma manera. Comencemos. No estoy seguro de si esta interacción es suficiente para constituir un encuentro, pero fue extraño. Hace unos 4 años, mi familia se mudó de una aldea a una ciudad rural un poco más concurrida. En el pueblo conocíamos absolutamente a todo el mundo, pero en la ciudad conocíamos a mucha menos gente. El nuevo lugar es una casa adosada, y como si no fuera lo suficientemente espeluznante que vivamos frente a un cementerio, al lado de ese cementerio se encuentra el enorme terreno amurallado del antiguo hospital asilo. También vale la pena mencionar que se sabe que esta ciudad es bastante peligrosa y de hecho fue conocida como la ciudad asesina en Reino Unido durante varios años. Aparte de algunos encontronazos en la universidad, nunca me sentí particularmente vulnerable allí. Nos mudamos a finales de noviembre y para Navidad solo habíamos vivido allí unas pocas semanas. Mi ex y yo volvimos a casa durante las vacaciones y pasamos algunas noches con mis padres y luego con los de ella. Una noche, mis padres estaban en la sala de estar y mi ex y yo estábamos discutiendo, pero queríamos hablar discretamente, así que subimos a la habitación. Era alrededor de la 1 de la madrugada y mientras discutíamos, sentí una sensación extraña y miré al azar por la ventana hacia la calle. Todo parecía normal al principio, hasta que vi a alguien, vestido completamente de negro, de pie completamente inmóvil en los terrenos del antiguo hospital, mirando directamente hacia nuestra ventana. No pude distinguir nada más. Una vez que mi ex se dio cuenta de que había dejado de discutir y estaba visiblemente asustado, ella también miró y preguntó qué estaba ocurriendo. Al instante sentí que algo andaba mal y no respondí. Estaba mirando para ver si tal vez la persona tenía un perro al que estaba paseando, pero después de un par de minutos me di cuenta de que no había movido ni un solo músculo. Tal y como estaba, lo único a la altura normal de sus ojos habría sido la pared que rodeaba el terreno, aunque claramente estaba mirando hacia nosotros. De todas formas, me pregunté que quién sería capaz de pasear a su perro a esas horas con el frío que hacía. Estuvo allí durante 15 minutos seguidos, mirando fijamente a nuestra ventana, sin moverse en absoluto. Le devolví la mirada completamente congelada todo el tiempo, simplemente estudiando todo acerca de la situación, tratando de darle sentido. Finalmente me alejé de la ventana y le conté a mis padres. Estos comprobaron 2 veces que todo estuviese bien cerrado y nos dijeron que no nos preocupáramos y nos sentáramos con ellos un rato. Aproximadamente 1 hora después, la curiosidad se apoderó de mí y revisé la ventana nuevamente. Se había ido. Entonces me pregunté si aquel extraño había estado observándonos todo el tiempo, mucho antes de que me diera cuenta. Mi encuentro espeluznante ocurrió poco antes de la Navidad de 2017. Mi marido había estado trabajando durante la semana en una ciudad a 200 kilómetros de distancia. Soy una persona muy independiente y no tengo miedo de estar sola en nuestra casa mientras él no está. Nunca he tenido un motivo para sentirme insegura dentro de la residencia en la que vivimos. Era un martes normal y pasé la noche preparándome para las fiestas, viendo películas navideñas, enviando mensajes de texto a mis amigos y bebiendo unas copas de vino. Como de costumbre,
Me preparo para ir a la cama y saco a nuestro perro a pasear por última vez alrededor de las 10:30 de la noche. Me fui a la cama y dormí profundamente hasta que mi perro me despertó ladrando alrededor de las 4:30 de la madrugada para salir a orinar. Tengo que aclarar que es un perro viejo y esto sucede varias veces a la semana, así que no hay nada extraño. Me puse mi sudadera y botas peludas y abrí la puerta principal para disponerme a sacarlo. Pero algo me detuvo en seco. En mi patio, que está vallado, alguien había dejado un osito de peluche gigante, lo suficientemente grande como para que pueda caber una persona dentro. Sé que puede sonar inofensivo, pero os aseguro que a esas horas de la madrugada de una tranquila y fría noche de invierno, me sentí bastante amenazada. El osito simplemente estaba ahí, sentado, mirando al frente con sus ojos brillantes. Mi primer pensamiento es que podría haber alguien dentro, así que le di una patada fuerte, pero todo lo que sentí fue relleno. Lo siguiente que pensé es que alguien me estaría mirando, así que rápidamente miré a mi alrededor, evalué la situación y no pude ver a nadie. Volví a entrar a la casa y cerré la puerta con llave para mirar a través de las ventanas. Observé que no había nadie ahí fuera y el oso no se había movido. Llamé asustada a mi marido y lo desperté para contarle lo que había ocurrido. Inmediatamente se alarmó y me dijo que llamase a la policía. Yo le dije que cómo iba a llamar por un osito de peluche. Me negué a volver a salir y no dormí el resto de la noche. A la luz del día, el oso no parecía tan aterrador. Vi que no era nuevo, pero tenía un pequeño agujero en una de las patas. Más tarde, ese día hablé con amigos y compañeros de trabajo, y pensamos que probablemente se trataba de unos adolescentes que estaban gastando una broma. Dejé el oso en mi porche por si algún vecino venía a buscar su juguete. Pasaron un par de días y me acostumbré al oso, aunque me asustó lo suficiente como para no querer meterlo en casa. Estaba esperando a que mi marido volviera a casa el fin de semana para ayudarme a llevarlo al contenedor de basura, ya que era demasiado pesado para llevarlo tan lejos y francamente no quería ni tocarlo. Ese viernes por la noche pasé por una tienda a aproximadamente 1 kilómetro de mi casa para recoger algunos paquetes. Ya estaba anocheciendo cuando regresé a mi coche y mientras intentaba abrir el maletero con los brazos llenos, se me cayó uno de los paquetes. Un hombre mayor, probablemente de unos 50 años, pasaba por allí y se acercó para ayudarme a recogerlo. Llevaba ropa de trabajo sucia y una gorra de béisbol. Simplemente me entregó la caja, le di las gracias y comenzó a alejarse. Cuando llevaba como unos 10 pasos, se dio la vuelta y simplemente me miró. Pronto empezó a caminar de nuevo y por encima del hombro comentó: «Disfruta del oso». En realidad no lo escuché al principio. Fue una de esas cosas que toman su tiempo para poder asimilarlas, pero cuando me di cuenta se me erizaron todos los pelos de los brazos. Volví a mirar, pero había desaparecido entre los coches del aparcamiento. Rápidamente volví a entrar en mi coche. Nunca volví a ver a ese hombre. Hice una denuncia policial, pero no pudieron hacer mucho porque no realizó ninguna amenaza. Ese osito de peluche fue a la basura tan pronto como mi marido volvió a casa. Esto me recuerda una historia que leí de un asesino en serie de Los Ángeles. La policía estaba advirtiendo a los ciudadanos que no salieran después del anochecer y que sospecharan de todo porque no era extraño dejar paquetes en los escalones de las puertas. Paquetes tan grandes que necesitaras ambas manos para levantarlos, para luego hacer que alguien saltase de la oscuridad y te atacase mientras tenía los brazos ocupados y estuvieses indefenso. O tal vez es posible que el osito tuviera una cámara de vídeo en su interior para grabar cada detalle. Para cada una de las posibilidades que pensemos, el factor espeluznante estará asegurado. Esto ocurrió hace más de una década, cuando yo tenía 12 años. Vivo en un pequeño pueblo de Oklahoma y en mi barrio las casas están bastante separadas entre sí por bosques. Era el día de Nochebuena, fui a dar un paseo con mi abuela y después me llevó a casa. Este fue el primer año que me quedaba sola en mi casa cuando mis padres trabajaban. Antes de esto me dejaban en casa con mi abuela. Eran alrededor de las 3 de la tarde y mis padres regresaban a casa alrededor de las 4:30. No era demasiado tiempo. Hoy por alguna razón mi padre no iba a llegar a casa hasta más tarde, alrededor de las 7, y mi madre, que es maestra, no llegaría hasta alrededor de las 8 de la tarde, porque tenía reuniones de padres y maestros en la escuela. Hice lo que suelo hacer cuando llegaba a casa. Subí corriendo las escaleras, encendí mi consola y jugué a mi videojuego favorito con mis amigos.
Hoy estábamos solo mi amigo Seth y yo. Estuve jugando durante unas 2 horas cuando oí que se cerraba la puerta de un coche en la entrada de mi casa. No debería haber habido nadie hasta las 7 de la tarde. Las ventanas de la planta superior, donde me encontraba en ese momento, dan a la entrada de mi casa, así que con el micrófono puesto y el mando en la mano, me acerqué para ver quién era. Es posible que mi padre hubiera llegado a casa antes de lo esperado. Miré hacia afuera y vi una camioneta roja. Nadie que yo conociera conducía un vehículo así. La persona se detuvo en medio de mi entrada, como si fuera el dueño del lugar. Era un hombre con sombrero que vestía una sudadera con capucha de camuflaje y vaqueros. Pensé que tal vez era uno de los amigos de mi padre o alguien que había contratado para hacer algo, aunque generalmente me avisaba si alguien iba a venir. Poco después, escuché que alguien llamaba a la puerta repetidamente. Fui a otra ventana que tiene una mejor vista del camino que llevaba a la puerta principal de mi casa y vi al tipo caminando de regreso por el camino hacia su camioneta. Mientras tanto, le estoy transmitiendo todo esto a mi amigo, todavía con mi micrófono encendido. En cambio, pasó de largo por su camioneta e intentó abrir la puerta lateral de mi garaje. En este punto, mi corazón latía cada vez más fuerte, mientras le decía a Seth que este tipo acababa de intentar entrar en mi casa. Era literalmente de día, como las 5 de la tarde. Afortunadamente, la puerta del garaje estaba cerrada con llave, porque a veces nos olvidamos de cerrarla. Después de que intentara abrir la puerta, comenzó a caminar hacia mi patio trasero. Dejé caer mis auriculares y corrí silenciosamente por las escaleras para ver qué estaba haciendo. Bajé las escaleras y paré detrás de la pared para no ser visible desde las ventanas de la sala de estar. Me quedé escuchando tras la pared y oí que intentaba abrir la puerta. Luego escuché un ruido sordo, sonó como si hubiera dejado caer un ladrillo al suelo o algo así. En este punto estaba más asustado que nunca. Quería llamar a mis padres o a mi abuela, pero aún no tenía un teléfono. El único teléfono de la casa estaba en la cocina. Tendría que cruzar la sala de estar para llegar allí, y él podría verme. Unos segundos después del ruido sordo, miré por la ventana y él se había ido. Subí corriendo las escaleras y me puse los auriculares para decirle a Seth que también había intentado abrir la puerta trasera. Mientras le decía esto, oí que se cerraba la puerta de un coche. Finalmente se subió a su camioneta. Miré la camioneta detenidamente y me di cuenta de que lo único que tenía en la parte trasera era una palanca y una pala. Se quedó sentado en su camioneta durante lo que parecieron unos minutos interminables. Después condujo marcha atrás, saliendo de mi entrada y bajando por la carretera. Unos minutos después de que hubiera asegurado de que se había ido, bajé las escaleras para ver qué había sido el golpe. Llegué a la puerta trasera y vi que había movido el felpudo. También había movido las 2 macetas grandes. Parecía estar buscando una llave. Por suerte, la llave de la puerta trasera estaba debajo de unas macetas más pequeñas en una repisa cerca de la puerta. Fui al porche delantero y todas las macetas parecían haber sido movidas también. No sé qué habría hecho si hubiera podido encontrar la llave o si simplemente hubiese entrado. Después de que se fuera, llamé a mi padre y le conté lo que había pasado. Cuando mi padre llegó a casa, llamó a la policía y le conté lo que había pasado, dándole una descripción exacta. El tipo, por suerte, jamás regresó. Si te están gustando estas historias escalofriantes con extraños, suscríbete, dale a me gusta y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba más historias como estas. No te vayas todavía porque aún nos quedan 3 historias aún más impactantes. En primer lugar, me gustaría decir que ahora tengo 17 años y todavía vivo con mis padres. Vivo en un edificio de una zona en la que no suelen producirse delitos. Para empezar, tengo un perro, para ser precisos un Yorkshire. Estos perros son conocidos por ser pequeños, pero pueden ser muy ruidosos, y mi perro es literalmente la definición de un mordedor de tobillos. Nuestro perro tiene la terrible costumbre de beber un montón de agua por la noche y luego despertarnos para ir al baño. Tenemos un patio, ya que estamos en el primer piso. Nuestro patio es bastante espacioso y está rodeado por una pared enorme y una cerca negra, que es afilada en la parte superior, para evitar cualquier posible robo. Como dije antes, mi área no es conocida por un alto índice de delincuencia. El incidente que voy a contar a continuación ocurrió la noche de Nochebuena. Acabábamos de cenar y nos metimos en la cama temprano. No estaba completamente dormida. Tenía los ojos cerrados, pero podía oírlo todo.
Como el apartamento es pequeño y tiene una habitación, no tengo muchas más opciones que compartir habitación con mis padres, pero agradezco que todavía lo haga porque no creo que ahora pueda dormir sola después de lo que pasó. Escuché a mi madre despertarse aturdida y enfadada porque mi perro comenzó a lamerla. Por lo general, cuando mi perro lame, es porque necesita salir a hacer sus necesidades. Mi madre se puso de pie y abrió la puerta del patio dejando salir a mi perro. En ese momento, el perro comenzó a ladrar furiosamente. Mi madre, curiosa, bajó a ver qué estaba pasando y fue entonces cuando escuché los gritos, como si estuviera en una película de terror. Me levanté de un salto y vi a mi madre como entró corriendo a nuestro apartamento, gritando que había alguien en nuestro patio. En el momento en que escuché esa frase, se me heló la sangre. Mi padre, que todavía estaba despierto, se levantó corriendo y yo lo seguí. Mi primer instinto, por alguna razón, fue proteger a mi familia. Es algo estúpido porque yo solo tengo 17 años. De todos modos, cogí algo para poder defenderme y salí junto a mi padre. Fuera vi a un tipo de pie en nuestro jardín, con tijeras de jardinería. Mi padre le gritó que se fuera o llamaría a la policía. El tipo se dio la vuelta y dejó caer las tijeras. Parecía estar fuera de sí. Poco después, se levantó tambaleándose y saltó la valla negra y afilada, y lejos de irse se quedó allí fuera, caminando de un lado a otro completamente trastornado. No sé por qué y todavía estoy enfadada con mis padres por esto. No llamaron a la policía y cuando pregunté por qué, solo me dijeron que me lo explicarían más tarde. Mi perro seguía ladrando fuerte, así que mis padres nos enviaron a mí y a mi perro a nuestro dormitorio y nos encerraron dentro para que estuviéramos a salvo. En el dormitorio contemplé la posibilidad de llamar a la policía, pero bueno, los padres saben lo que es lo mejor. Finalmente dejé de pensar y caí rendida de sueño. A la mañana siguiente me desperté, le pregunté a mi madre qué pasaba y me dijo que el tipo que había entrado a la fuerza aparentemente estaba buscando a su novia, que vivía en nuestro edificio pero en el segundo piso. Iba a trepar por nuestro balcón para llegar a su apartamento. Ella dijo que no quería llamar a la policía porque sabía quién era, pero le pareció extraño porque aquel hombre seguía diciendo que saltó la valla para protegernos porque había visto a otra persona entrar a la fuerza en nuestro apartamento. Cuando mi madre me lo dijo, literalmente hice una mueca de ser una situación estúpida. Sin embargo, como el hombre estaba fuera de sí, no lo cuestioné. Lo más loco de toda la historia es que justo después de llegar a casa de la escuela, mi madre me contó que vio al tipo deambulando de nuevo y se acercó a ella para disculparse. Dijo que lamentaba habernos asustado. Todavía no sé qué pensar de esta situación, ni sé cuáles eran sus intenciones o qué planeaba hacer. En cuanto a mi perro, estoy agradecida de que todavía esté aquí para protegernos, ya que sin él no sé qué habría pasado. Esto sucedió cuando estaba en la universidad. Como dije en algunas de mis historias anteriores, ese fue un periodo de mi vida en el que sucedieron muchas cosas espeluznantes. Realmente no sé qué estaba haciendo para atraer a tantos bichos raros en ese momento de mi vida, pero probablemente debería haber evaluado mis decisiones de vida un poco más de cerca. Pero bueno, sigamos con la historia. Durante la universidad trabajé como tutora en la escuela, pero los fines de semana a veces cuidaba a niños de amigos de la familia. Uno de los niños tenía la edad suficiente para no necesitar una niñera. Lo llamaremos Chris. Pero no era edad suficiente como para cuidar al niño más pequeño, que lo llamaremos Kevin. Por lo que a mí respecta, esa noche resultó ser realmente aterradora. No sé, tal vez no pienses que es tan malo como yo lo sentí. Ya veremos. Estuve cuidando a los niños para esta familia los sábados por la noche. La mayoría de las veces, los padres no solían quedarse fuera hasta muy tarde. Llegaban a casa alrededor de las 10 de la noche o incluso antes. Pero eran días de Navidad y aquella noche los padres habían salido a cenar con unos amigos, por lo que era una situación especial. Me avisaron de que estarían en casa alrededor de la 1 de la madrugada. Dijeron que podía pasar la noche allí, pero ya había decidido que eso no sucedería. Honestamente, esa casa tenía un ambiente súper extraño. Estaba un poco aislada y tenía cerca un asilo, algunos cobertizos y un granero gigante. Tal vez he visto demasiadas películas de terror, pero todo lo que podría pensar era que había tantos lugares para que la gente se escondiera en ellos. Además, la casa también era muy vieja y eso siempre me asusta, porque pienso que pueden haber fantasmas. Así que no pasaría la noche allí. Eso era seguro. Sigamos con los niños. Kevin quería que fuera a ayudarlo a encontrar algo en el sótano. Tenía varios disfraces que solía ponerse,
En una de las ocasiones me asustó muchísimo. Se me acercó por detrás en la oscuridad con un disfraz de soldado ultrarrealista que llevaba una réplica de mosquete. Habría jurado que era real, pero resultó que no lo era. El sótano era la segunda parte más espeluznante de la casa. El primer sitio era el ático, porque los áticos son aterradores, así que si me hubiera pedido que subiera allí, habría sido un rotundo no. Aquel sótano no estaba completamente terminado, y era realmente grande, con muchos recovecos, pasillos, trastos amontonados y un montón de habitaciones diferentes. En realidad era la primera vez que iba más allá de la escalera, y no dejaba de pensar que si hubiera sido consciente de lo aterrador que era el sótano, no habría trabajado de niñera en esta casa. Pero por supuesto aquella noche no quería parecer una cobarde delante de un niño, así que fui con Kevin a su zona de disfraces, que como he comentado anteriormente, estaba en el sótano. Mientras buscábamos el disfraz, Kevin y yo escuchábamos ruidos que solo se pueden describir como pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que debía de ser Chris, el hijo mayor, pero apareció de repente en la puerta asustándome muchísimo y dijo: «No soy yo». Recuerdo ese momento vívidamente, los tres de pie cerca de un armario lleno de varios disfraces que daban escalofríos en una pequeña habitación de un sótano laberíntico, escuchando lo que pensábamos que eran pasos en el piso de arriba. Inmediatamente vino un pensamiento a mi cabeza: este será nuestro último día. Pero eso solo duró un segundo antes de que pensara en no hacer caso a mi cabeza y mirar a mi alrededor en busca de algo para poder defenderme. Aquí es donde agradezco ver demasiadas películas de terror. Por supuesto no había nada, porque estaba en la sala de juegos de un niño, y el resto del sótano tenía poco, aparte de una lavadora y secadora, que solo servirían de ayuda empujándolas hacia alguien, lo que parecía poco probable que sucediera en esta situación en particular. Al final, considerando todas las opciones, me decidí por una palanca que estaba tirada en el suelo, y ninguno de los niños sabía por qué. Me preparé para enfrentar nuestro destino mientras consideraba cuánto riesgo estaba dispuesta a correr para mantener a estos niños y a mí misma a salvo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo: el perro que tenía la familia no estaba ladrando. Era un Golden Retriever llamado Lily, que ladraba a todo el mundo y en aquel momento estaba callada. Así que intenté pensar que los sonidos que escuchaba serían los crujidos que hacen las casas viejas. Además, me di cuenta de que cuando escuchamos los ruidos, en realidad no estábamos debajo de la casa en sí, según la disposición del sótano, sino debajo del porche. Así que incluso si pudiera haber alguien, no sería dentro de la casa. También pensé que podría haber sido cualquiera, incluso un repartidor hubiera sido la explicación más probable. Me sentí mucho más aliviada, pero por si acaso me quedé con esa palanca. Entonces los niños y yo subimos las escaleras, donde encontramos a Lily completamente inconsciente. No como si alguien la hubiera dejado inconsciente, estaba simplemente aturdida, como si se hubiera despertado de golpe cuando la toqué porque había estado durmiendo profundamente. De hecho, al principio pensé que puede que se tratara de otra cosa, porque así estaba siendo la noche. Una vez arriba, fui al porche y abrí la puerta con mucho cuidado para buscar un posible paquete. Era invierno, así que oscurecía temprano, lo que significaba que era posible que el repartidor todavía estuviera trabajando después de que se pusiera el sol, pero no había ningún paquete allí. Para ese momento yo estaba muy estresada, pero los niños ya se habían quedado más tranquilos. Mientras ellos jugaban a los videojuegos, yo buscaba en Google los índices de criminalidad de esta ciudad. De repente Lily se animó y empezó a ladrar como una loca. Un segundo después, oí que llamaban a la puerta. Esa noche, por lo visto, no iba a poder tener ni un segundo tranquila. Otra vez, con la palanca en mi mano, caminé hacia la puerta y pude ver a través de la ventana que había alguien allí. No podía distinguir sus rasgos, pero estaba segura de que había alguien tras la puerta. Como no soy tonta del todo, no abrí la puerta, pero pregunté a través de ella que quién era. El hombre al otro lado dijo que traía una pizza a domicilio. Ya sabrás lo que voy a decir, no habíamos pedido ninguna pizza. Esto fue antes de que los niños tuvieran un teléfono móvil, así que ellos no podían haber sido, además de que habían estado absortos mientras jugaban. Otra posibilidad es que hubiesen sido los padres, pero pensé que me habrían avisado. Así que me puse otra vez tensa y agarrando fuerte la palanca, le dije al hombre que no habíamos pedido nada de eso. Pensé que seguro que iba a insistir y tratar de hacerme abrir la puerta, pero sorprendentemente no lo hizo. Simplemente dijo que lo sentía mientras se daba la vuelta y se iba. En ese momento tenía muchas preguntas, como es normal cuando uno se enfrenta a una serie de eventos inusuales en una casa espeluznante en el medio de la nada.
En cuanto vi al tipo salir del porche a través de la cristalera, abrí la puerta un poco. Quería verlo más en detalle en el caso de que necesitara identificarlo, pero cuando abrí la puerta se estaba alejando, así que solo vi su espalda. De inmediato noté dos cosas extrañas en la escena. No llevaba ninguna pieza en sus manos, ni había venido con un coche aparentemente. Puede que hubiera aparcado en otra calle, pero sería extraño, ya que la casa tenía una gran entrada en forma de herradura. Me dieron ganas de gritarle para poder resolver las incógnitas en un arranque de valentía inoportuna, pero luego me di cuenta de que si lo hacía, él sabría que se había acabado el juego y no tendría nada que perder, así que simplemente cerré la puerta y la bloqueé. Más tarde, esa noche, Lily volvió a dormirse y los niños estaban arriba en el dormitorio. No pensé en quedarme dormida, ya que estaba sentada allí con la palanca en mis manos, como si estuviera a punto de pelear por mi vida. Pensándolo bien, podría haber sugerido que los niños y yo nos separásemos, lo que me di cuenta en ese momento de que eso fue lo sucedido. De todas formas, no me habrían sido de mucha ayuda. Finalmente me quedé dormida durante media hora hasta que me desperté. Tengo el sueño muy ligero. Y empecé a escuchar el sonido de un búho. No sonaba del todo bien, algo no encajaba. Ahora que lo recuerdo, lo que hice a continuación fue bastante tonto dado los hechos que habían sucedido esa noche. Pero creo que mi cerebro cansado no estaba trabajando lo suficientemente rápido. Ese es el verdadero asesino de las películas de terror, el agotamiento. Con mi estado de fatiga decidí investigar. Fui a la puerta y me quedé escuchando. El búho seguía ululando, pero todavía sonaba raro. No podía entender por qué sonaba tan extraño, y fue entonces cuando hice otra estupidez, abrir la puerta. Con la puerta abierta pude escuchar al búho un poco mejor y miré hacia la oscuridad iluminando la zona con la luz de mi teléfono. Dado que era principios de 2007, la linterna del móvil dejaba mucho que desear. De repente volví a oír al búho y sinceramente me quedé sin aliento, porque fue entonces cuando todo cobró sentido. El sonido no era como el de un búho de verdad, sino como el de un humano imitando a un búho. De verdad que incluso recordarlo ahora para contar esta historia me da escalofríos. Quizá no parezca mucho, pero fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho, y todavía tenía el haz de luz de mi teléfono apuntando hacia la oscuridad. Fue entonces cuando vi reflejado un par de ojos que estaban a la altura de los de una persona humana. Recuerda que en aquel entonces era el año 2007, así que la luz del teléfono no sería de la mejor calidad, lo que significaba que el dueño de dichos ojos estaba incómodamente cerca. Estaba tan oscuro que no se podía distinguir a nadie. El cansancio se me fue de golpe, entré corriendo en la casa, cerré con llave y bloqueé la puerta con una silla. Me retiré a la sala de estar después de revisar todas las ventanas de la planta baja. Volví a coger la palanca porque en ese punto pensé que podría necesitarla de verdad. También contemplé llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que algo fuera de la casa estaba haciendo el sonido de un búho? Seguro que me responderían que si sonaba como un búho, puede que fuese un búho, y después de eso me colgarían. Así que simplemente me senté en el sofá e intenté no pensar en todas las historias de terror que había leído o visto, especialmente las que involucraban a niñeras que encontraban finales espantosos, pero no tuve éxito. No pude volver a quedarme dormida. Alrededor de la medianoche, el matrimonio llegó a casa. Hacía unas horas les había enviado un mensaje de texto para advertirles, sin sonar como si hubiera perdido por completo cualquier pizca de calma que me quedara. Solo les dije que pensé que había escuchado a alguien fuera, así que tuvieran cuidado cuando llegasen a casa. Parece que no les importó en absoluto, porque vivían en un mundo extraño donde las cosas malas nunca le pasaban a la gente buena. Entraron con indiferencia mientras yo guardaba la palanca antes de que me vieran aferrada a ella como una víctima de un naufragio se aferra a cualquier pedazo de escombro flotante que pudiera encontrar. Y fue entonces cuando me dijeron que creían haber escuchado a alguien fuera de la casa hacía un par de noches. Pensé que cómo no se les había ocurrido advertirme, quiero decir que se trata de algo que debería haber sabido. Entonces cogí mi dinero y corrí a mi coche para largarme de allí. Una vez que llegué a casa, fui realmente consciente de que estuve muy cerca de lo que podría haber sido una verdadera pesadilla. Solo en una ocasión más cuidé de ellos, y fue durante una emergencia médica que tuvo uno de los padres. No pude rechazarlos cuando me llamaron desesperados. Después de eso, no volví a hacer de niñera nunca más. En todos estos años tengo una cosa bastante clara, y es que eso no era un búho.
Soy un hombre de 29 años de Filipinas, y aunque este incidente ocurrió en 2013, hace más de una década, todavía me atormenta cada vez que regreso a mi ciudad natal. En ese momento yo era un estudiante universitario de apenas 18 años. Era Navidad y esa noche decidí salir a la fiesta de socialización de nuestro departamento. Terminó alrededor de la medianoche. Como era el único entre mis amigos que tenía un coche, siempre había asumido el papel de conductor designado. Después de dejar a mis amigos en sus casas, aparqué en mi lugar habitual, a solo unas pocas casas de la mía, debido al estacionamiento limitado en nuestra zona. Cuando estaba a punto de salir del coche, vi a una chica de pie cerca de la entrada del callejón que conducía a mi casa y a varias más. Llevaba una camiseta con el logotipo de nuestro departamento y supuse que acababa de regresar de la fiesta. Frente a ella, un hombre de unos 20 años, vestido con una sudadera con capucha, estaba de pie bloqueándole el paso, de forma amenazante aparentemente. En ese momento, la chica me miró a los ojos y reconocí de inmediato su expresión. Era una silenciosa súplica de ayuda. El instinto me presionó, cogí mi cartera y salí del coche. El hombre, al notar mi presencia, empezó a caminar hacia el callejón. Cuando llegué hasta la chica, ya había desaparecido de mi vista. Sentí que la situación amenazante que había ocurrido momentos antes había terminado y estuve tentado de alejarme. Pero entonces volví a ver al extraño hombre. Estaba apoyado contra la pared de una casa cercana, con la mirada fija en mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y justo en ese momento, la chica me llamó desde detrás de mí. Su voz temblaba de miedo y la vi acercarse visiblemente conmocionada. Me preguntó si podía acompañarla hasta su casa, que estaba al final del callejón, y me explicó que el hombre le había estado bloqueando el paso en silencio. Miré al hombre que parecía aturdido, tal vez ebrio o a saber qué más. Empezamos a caminar, respirando con dificultad mientras pasábamos a su lado. Después de poner cierta distancia entre nosotros, miré hacia atrás. Para mi horror, nos estaba siguiendo. Ya habíamos pasado mi casa en ese momento, pero no podía dejar a esta chica sola para enfrentarlo. Mientras el miedo me recorría, ella de repente echó a correr a toda velocidad, y no tuve más opción que seguir su ritmo. Llegamos al portal de su edificio, y ella lo abrió rápidamente para que entrásemos y pudiera cerrarlo de golpe detrás de nosotros. Dentro había una segunda puerta, esta vez más pequeña, probablemente diseñada para evitar que las mascotas se escaparan. Ella la abrió y entramos justo cuando el sonido del hombre que se acercaba a la puerta principal llegó a nuestros oídos. Subimos corriendo las escaleras y llegamos al tercer piso sin aliento. La chica llamó a la puerta de su casa con urgencia, pero en voz baja para que no nos escuchase. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y aparecieron sus amigos, un chico y una chica de su edad. Parecían desconcertados, pero rápidamente cerraron la puerta detrás de nosotros y nos llevaron al dormitorio. Apagaron las luces y nos quedamos allí sentados en silencio con el corazón palpitando fuerte. La chica se echó a llorar y contó a sus amigas los terribles acontecimientos. Reveló que el hombre la había estado siguiendo durante 10 o 15 minutos y expresó su alivio al haberme visto. Sin saber qué hacer a continuación, llamé a mi tía, que se alojaba en nuestra casa esa noche. Afortunadamente respondió rápidamente y la insté a que llamara a la policía. En ese momento pudimos escuchar al hombre caminando de un lado a otro del pasillo, aparentemente buscándonos. Estaba murmurando algo que no podíamos escuchar bien desde el otro lado de la puerta. Unos minutos después sonó mi teléfono con un número desconocido. Era mi tío explicando que un policía le había asegurado que la ayuda estaba en camino. Pasaron horas y finalmente llegó la policía. Mi tío me indicó por teléfono que bajara y les contara a los agentes la terrible experiencia. Estos nos informaron de que habían visto al hombre deambulando por la puerta y finalmente hasta el final del callejón. Una vez que la policía terminó sus investigaciones, me permitieron volver a casa. Le conté toda la historia a mi tía y me sugirió que descansara un poco. A pesar de mi cansancio, no pude dormir porque mi mente estaba llena de pensamientos sobre el extraño hombre. Me pregunté qué hubiera pasado si nos hubiera alcanzado. Luché por disipar las imágenes aterradoras que corrían por mi mente, pero no podía quitarme la sensación de que tal vez me estuviera observando en la oscuridad. Estas historias han sido solo el principio. Muchas gracias por haberte quedado conmigo. Si te atreves, regresa para escuchar el próximo vídeo y te recomiendo que esta noche cierres bien la puerta con llave. Buenas noches y que tengas
dulces pesadillas.